expresar movimiento relativo. Si yo mido las posiciones de eso desde un sistema inercial o absoluto que no se mueve, esto sería el vector de posición de A y este sería el vector de posición de B. Y si lo mido de este que se está moviendo, esto sería R de B con respecto a A. Y vectorialmente tenemos entonces que R de B es igual a R de A más R de B con respecto a A. Y si derivamos eso con respecto al tiempo, la velocidad de B es igual a la velocidad de A más la velocidad de B con respecto a A. Y si derivamos eso con respecto al tiempo, la aceleración de B es igual a la aceleración de A más la aceleración de B con respecto a A. Esto es 2DO, 3D. En 1D que habíamos dicho, ¿cuál es la diferencia entre 1D, movimiento rectilíneo, o movimiento curvilíneo? ¿Cuál es la diferencia? Uno es vectorial, otro es escalar. Que aquí esto lo trabajábamos en forma escalar. Mientras que acá lo tenemos que trabajar en forma por ejemplo, ese relativo independiente vamos con el dependiente. Por ejemplo, tenemos esto así. ¿Qué ocurre con A? A se mueve así o asá y B se mueve así o asá. Y tenemos que establecer la ecuación de la cuerda. Pero ¿qué pasa con la ecuación de la cuerda? La ecuación de la cuerda es escalar, no es vectorial. Mientras que estas cosas, las velocidades y las aceleraciones son vectores. Y como uno se está moviendo horizontalmente y el otro se está moviendo verticalmente, la ecuación de la cuerda no puede incluir eso. Así que buscamos un sistema equivalente. Y mi sistema equivalente para la ecuación de la cuerda sería este.
donde solamente voy a tener movimientos en una sola dirección, y ahí puedo encontrar la ecuación de la cuerda, que es escalar. Este es mi sistema original, este es mi sistema equivalente, este es el original. Y este es el equivalente. Así que la ecuación de la cuerda, ¿cuál sería? O así que de la ecuación de la cuerda se obtienen tres ecuaciones escalares. ¿Y eso qué define? Un sentido positivo, único, para la cuerda, que es escalar. Pero ¿cómo interpretaríamos nosotros positivo aquí? ¿Para dónde va? Para abajo. ¿Y positivo aquí para dónde va? Para la derecha. Para la derecha. Entonces, en el sistema equivalente buscamos la ecuación de la cuerda, pero tenemos que trabajar con el sistema original. Y con ese sistema aquí tengo un sistema único, porque la ecuación de la cuerda es escalar, y en la ecuación de la cuerda no puedo estar hablando de que este pedazo de la cuerda se mueve horizontal y este se mueve vertical. ¿Vamos bien? Ahora, si le pusiéramos este problema, vamos a borrar por allá. Muy parecido al que tengo allá. Podría hacer esto. Definitivamente que no, porque esto aquí es partícula, mientras que esto acá lo tengo que considerar como ¿cuál es la diferencia? Si este bloquecito se mueve para allá, este subió por acá. ¿Y cuál es la diferencia? Porque es cuerpo rígido y no particular. Porque la fuerza se está aplicando en más de un punto. No, porque la cuerda tiene rotación. Mientras que acá la cuerda solamente tiene traslación. Entonces, cuando hablamos de partículas, solamente puedo considerar movimiento de traslación. Pero si hay traslación más rotación, o rotación solita, o lo que sea, ya no lo puedo considerar como partícula. Y tengo que considerar entonces donde aparece esta cosa, tengo que hacerlo como cuerpo rígido, y ya escapa del alcance de este, porque estamos hablando de cinemática de partículas, solamente estamos hablando de traslación, la cual puede ser rectilínea o puede ser curvilínea. ¿Vieron la diferencia entre ese y este?
Sí. Obsérvense que esta cuerda se desplaza nada más. La cuerda se movió. De aquí se movió acá. La cuerda que tuvo, solamente tuvo traslación. Y esta cuerda se movió acá. Este pedazo de cuerda que tuvo, solamente tuvo traslación. Este tiene traslación, pero este va a tener traslación y va a tener rotación, porque véase, la longitud original de la cuerda fue esta, y ahora la nueva longitud de la cuerda es esta de acá. Y este cambio en la longitud de la cuerda no coincide con... Este cuerpo tiene traslación, pero el cambio en la longitud de la cuerda no coincide con la traslación del bloque. ¿Debido a qué? A la... Así que ese problema es simpático, no vamos a alcanzar a cubrirlo con ustedes, pero tengo que establecer el alcance de qué podemos hacer hasta aquí y por qué ese no se puede analizar con lo que estamos viendo acá. ¿Estamos bien? ¿Vieron la diferencia? Así que apenas aparece algo de rotación en un problema, ya no puedo decir que es partícula y tengo que considerar que es un cuerpo. Antes de hacer problema, vamos a terminar el tema y a definir la fecha del parcial 5. ¿Estamos bien? Hemos estado hablando de componentes rectangulares. Y usualmente asumimos un sistema de referencia inercial para que la derivada de los vectores unitarios con respecto al tiempo sea cero. Pero a veces hablamos de otras componentes, componentes polares, componentes cilíndricas, componentes esféricas, componentes tangencial y normal, componentes radial y transversal, etcétera, etcétera, etcétera. Y para que tengan una ligera salpicadura de cómo se va complicando la matemática, vamos a ver únicamente componente tangencial y normal, que no es un sistema inercial o absoluto, es un sistema relativo porque se mueve. Así que tenemos una partícula que tiene un movimiento curvilíneo y la partícula se encuentra aquí y después se encuentra acá. Así que definimos un sistema aquí en el cual a esto se le llama la dirección tangencial y perpendicular a eso se le llama la dirección normal. Pero al moverse de aquí a acá, ¿qué le ocurre a eso? Cambia. La dirección y el sentido cambian, por lo tanto ya no es un sistema inercial o absoluto, es un sistema relativo. Y si esta es la velocidad de la partícula, la velocidad de la partícula siempre es tangente a la trayectoria y solamente tiene componente en la dirección tangencial, y decimos que el vector velocidad es la rapidez, que es la magnitud de la velocidad, por el vector unitario en la dirección tangencial. ¿Okay? Y ahora queremos la aceleración. Queremos la aceleración. ¿Y qué sabemos de la aceleración? La derivada De la
derivada del vector velocidad con respecto al tiempo, y eso sería la derivada de la rapidez con respecto al tiempo por el vector unitario en la dirección tangencial más la rapidez por la derivada del vector unitario en la dirección tangencial con respecto al, y eso no es cero porque su dirección va cambiando. Entonces vamos a investigar esa derivada, y ya no es derivada de cantidades escalares, ahora es derivada de cantidades vectoriales. Y nada más va a ser una ligera salpicadura en la matemática porque se pone sabroso cuando tenemos que empezar a derivar cantidades vectoriales, porque los vectores tienen magnitud, dirección y sentido, mientras que cuando derivamos cantidades escalares solamente tenemos que preocuparnos por el cambio en la magnitud, porque se supone que la dirección y el sentido permanecen constantes. Y entonces vamos a ver cómo obtenemos estas cosas. Tengo aquí este, y por aquí tengo este primo. Recuérdense que la magnitud de este es 1 porque son vectores unitarios, y la magnitud de un vector unitario es esto de aquí, va a ser el cambio en la dirección, y esto de aquí va a ser delta E. ¿Ok? Esto es un triángulo isósceles, y ese triángulo isósceles lo puedo descomponer en dos triángulos rectángulos, y tendría que el 1/2 de delta ET, esto de aquí es igual a esto por el seno de es igual a ET por el seno de delta Z medio. ¿Sí? Bien. Así que nos queda aquí que delta ET es igual a ET por el seno de delta Z medio. Así es que voy a derivar esto, a dividirlo entre delta Z. Voy a reemplazar la magnitud de esto. ¿Ok? Y la magnitud de eso es 1. Así que y ahora DET de Z es igual a el límite cuando delta Z tiende a 0 de y el límite cuando delta Z tiende a 0 del seno de Z entre 2, ¿a qué es igual? El ángulo, así que eso es delta Z entre 2 entre delta Z entre 2, y eso es igual a pero obsérvese, a medida que este ángulo de aquí tiende a 0, este ángulo de aquí tiende a ¿cuánto? Este ángulo de aquí ¿a cuánto tiende? A 90 grados.
significa que esto es esta dimensión. Así que escalarmente es esto y vectorialmente DET dz es igual a EN. Porque estos dos vectores unitarios son perpendiculares entre. Así es que la aceleración es igual a la derivada de la rapidez por respecto al tiempo por E tangencial más la rapidez por la derivada del vector tangencial con respecto al tiempo. ¿Ok? Así es que vamos a hacer ajustes aquí. Pero obsérvese algo más. Si esto es Z aquí, es Z. Esto aquí es ds y esto es R. Y ds es igual a R por U de Z. ¿Ok? Así que empezamos aquí con esta cosa. DET dt es igual a DET dz por un dz dt. Y dz, si lo despejo de aquí, es igual a ds entre R. Vamos a llamarle al radio, vamos a llamarle ρ. Así es que si yo quito esto, eso que es igual EN. Y el dz es igual a ¿qué? 1 sobre ρ por ds entre pero ds dt es igual. Así es que esto es igual a V entre ρ por EN. Y si sustituimos eso acá, ¿qué nos queda? Y decimos entonces que la aceleración va a tener dos componentes, una componente en la dirección tangencial más una componente en la dirección normal. Y esto es escalar y esto es vectorial. ¿Y cuánto vale la componente tangencial? El cambio en la rapidez con respecto al tiempo. ¿Y cuánto vale la aceleración normal? Rapidez al cuadrado entre ρ. Entonces vamos a comparar el movimiento rectilíneo con el movimiento curvilíneo. ¿Okay? En un movimiento, está claro todo el vudú matemático ahí que hubo que hacer para derivadas vectoriales. Bueno, en las otros vectores la cosa se pone más espantosa todavía. Y es cuestión de matemática. Me costó mucho trabajo porque cuando di cálculo nada más me dieron
cálculo vectorial, y cuando llegué a estudiar especialmente el doctorado, el cálculo vectorial estaba al por mayor, de lo cual yo no sabía nada. Así que no me quedó más remedio que qué. Yeah. Y en aquel tiempo no había internet, no había ChatGPT, ni Google, ni nada, ni con libros. ¿Sabes? Así que me agarré el libro clásico de Tromba y Madsen de cálculo vectorial y aprendí cálculo vectorial a mi cuenta. Derivada de vectores no es lo mismo que derivada de escalares. Y véase, esta es la derivada de vectores más sencilla de todas. Y véase todo el vudú que tuve que hacer para llegar allá. Vamos a ver la diferencia entre el movimiento rectilíneo y el movimiento curvilíneo. En un movimiento rectilíneo, ¿cuánto vale el radio de curvatura de una línea recta? Cero, profe. ¿Cómo que cero? Una línea recta, profe. Esa es la definición de una línea recta. Una línea recta es una línea curva cuyo radio de curvatura es wow. Geometría euclidiana básica, pero como no nos dan geometría. Así es que, ¿qué pasa con la aceleración normal? ¿Vale cuánto? Cero. Así que cuando un cuerpo no tiene aceleración normal, su movimiento va a ser rectilíneo. Y cuando tiene aceleración normal, su movimiento va a ser curvilíneo. Entonces, ¿qué representa esta cosa? La aceleración normal es responsable de los cambios en la dirección. Si no hay aceleración normal, la dirección no cambia y el movimiento se mantiene. Y esto de aquí es responsable del cambio en la magnitud de la velocidad. La rapidez es escalar, la velocidad es vector. ¿Vamos? Con eso definimos el tema del último examen parcial, así que vamos a ponernos de acuerdo con la fecha del parcial y ahora hago problemas de ejemplos. ¿Estamos bien hasta aquí? Profe, el rectilíneo, ¿cómo era? Si no hay... Cualquier cosa entre infinito, ¿cuánto Cero. da? Cero. Cero. Si la aceleración normal es cero, no hay cambio en la dirección. Si la aceleración normal es distinta de cero, hay cambios en la dirección. En un movimiento rectilíneo solamente tenemos aceleración tangencial, la derivada de la rapidez con respecto al tiempo, y simplemente dijimos que A era igual a dv dt, porque no hay diferencia entre escalar y vector en rectilíneo. En curvilíneo sí hay diferencia. En rectilíneo podemos trabajar en forma escalar, en curvilíneo tenemos que trabajar en forma vectorial. Vamos a ponernos de acuerdo con la fecha del quinto y último parcial. Ok, y haremos problema de estas cosas.
decía del reloj, hoy es 19. ¿Se acabó el semestre o no? A ver, esta es la semana número 13 o 14. 13. 13, esta es la 14. Esta es la 15 y esta es la 16. Así es que hoy no, 2 semanas después, así que lo sometemos a votación. Dame todo. No banco. No puede ser la próxima semana, ya me la dijo. Adrián. Para el parcial. ¿El 26 o el 3? 26 o 3. Por acá. El 3. 3. Sí, 23, el libro. El 3, profe. 26. 26. 3. 26. Oh, cero. Según estos 3 de julio. Yo lo hice mandar, pero Estamos aquí. Si hubiera Sí, puesto ya. otra alternativa, hubiera ganado. Sí. La alternativa era. No quiero examen. Ese examen lo necesito. Ah, Yo no lo que necesito, profe. El 26. ah. No, Acuérdense que vamos a más hacer tiempo para 5 practicar parciales, el eliminamos la nota del semestral. parcial más bajo y sacamos un promedio de Práctica del último día. 4. ¿Estamos bien? Sí. Como notamos aquí, parcial número 5. No tiempo para practicar bien. Sí, tú esta semana ibas a practicar por semestral, por supuesto que sí. Da chance para preguntar, para hacer Tienes el jueves y el viernes de la última semana. Bien, vamos a hacer problemas de ejemplo, pues, de lo que hemos visto en la clase de hoy. Yo creo que este es el primer parcial que se aplaza tanto. Este. Como 3 semanas de entre parcial y parcial. No, el segundo. El segundo tenemos un mes para estudiarlo. Es que siempre se igual para tener 2 semanas parcial, 2 semanas parcial, 2 semanas Lo que parcial. pasa es que creo que el segundo cayó en Semana Santa. Ah, Sí. Los de Xbox están a punto de cerrar el estudio de Hellblade, el Senua Saga. y querían también el que hizo Doom, si no me equivoco. Están despidiendo, están despidiendo. Primero llegó la guía de La Salvadora. Le pasó lo mismo que a Phil Spencer cuando llegó el primer Lo que momento. pasa es que estos manes dijeron que primero habían dicho que querían utilizar la plata que hizo Carlos para como hacerle funding a las otras empresas, a las otras compañías. Pero, hermano, Carlos Duty tiene como 5 años perdiendo dinero.
esa compra de Activision fue... Claro, porque lo compraron cuando ya la gente no quería más Call of Duty. Se lo compró ese era. Y WoW Classic, no dije que. Y WoW Overwatch, tampoco dije. O sea. Yo sé que. Yo estaba más o menos seguro que iba a ser así. ¿Por qué van a sacar los ports de la Julio y la Copia en Julio? Porque no tiene sentido. Mi Death Note. También la opción que hacen por otra opción que lo iba a hacer si salir a bolsa, si lo iba a adquirir otra empresa, que no es viable ninguna de las dos, lo de que se separara de Microsoft y fuera como una asociada, como LinkedIn, y no me acuerdo de la otra opción. Es que no te cuenta que no son buenas decisiones. En este caso, Phil Spencer lo digo, porque tengo una condición muy mala esta tipa, es culpa de En el instante mostrado, el bloque B tiene una velocidad de 2 pies por segundo hacia la derecha y una aceleración de 3 pies por segundo hacia la izquierda. Determinen la velocidad del bloque A, la aceleración del bloque A, la velocidad relativa de A con respecto a B y la velocidad y la aceleración relativa de A con respecto a B. ¿Qué tenemos? Que este bloque se está moviendo horizontalmente y este se está moviendo verticalmente. Esto sería Y de A y esto sería X de B. Pero como uno se mueve horizontal y el otro vertical y la ecuación de la cuerda es escalar, los movimientos solamente tienen que ser en una sola dirección, así que ese es mi sistema original. Busco el sistema equivalente. Y el sistema equivalente sería así que esto de aquí sería Y de B y esto de aquí sería Y de A y mi sentido positivo es hacia allá. ¿Y cuál sería la ecuación de la cuerda? Y de A más 2x de B es igual a 0. Si digo una constante, perdón. Y si derivo eso, nos queda que la velocidad de A más 2 veces la velocidad de B es 0. Y si vuelvo a derivar eso con respecto al tiempo, nos queda que la aceleración de A más 2 veces la aceleración de B es 0. Así que vamos a encontrar la velocidad de A. Pues una consulta, en el dibujo sale que B está como agarrado como en un pin, una cosa así. Eso no se toma en cuenta cuando se hace. Bueno, este punto Se movió nada más. es este de aquí. Ok. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta de cómo pasar del sistema original al sistema equivalente? B de A más 2 veces la velocidad de B es 0. ¿Cuánto vale la velocidad de B? Dos positivos. ¿Positivo o negativo? Positivo. Así que vale 2. Así que VA es igual a menos 4 pies por segundo. ¿Qué significa el negativo? Hacia arriba.
Bien. La aceleración de A más 2 veces la aceleración de B es 0. La aceleración de A más 2 veces. ¿Cuánto vale la aceleración de B? -3. Vale menos 3. ¿Ok? ¿Estamos claros? Menos 3. Así que la aceleración de A es, y dio positivo. ¿Eso qué significa? Que hacia abajo. Que va hacia abajo. ¿Qué tenemos? Que la velocidad de A es igual a la velocidad de B más la velocidad de A con respecto a B. Esta es la velocidad de B, esa es la velocidad de A. Y dice que este más este es igual a este. Esa es la velocidad de A con respecto a B. Y esto aquí es 90 grados. Y esto vale 4 pies por segundo. Y este vale 2 pies por segundo. ¿Cómo encuentro esto? Pitágoras, profe. Pitágoras, porque el triángulo es rectángulo. Y si no fuera rectángulo, entonces ley del seno o ley del Coseno. coseno. Así que raíz de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado igual a calculadora 4 al cuadrado 2. Vamos a llamarle este ángulo Z. Así que la tangente de Z es 4 entre 2 y Z es 4. Así que finalmente la respuesta, la velocidad de A con respecto a B es de 4.472 pies por segundo hacia allá, formando un ángulo de porque esto es un vector y un vector tiene magnitud, dirección y la aceleración de A es igual a la aceleración de B más la aceleración de A con respecto a B. ¿Qué tenemos? Mira bien. Y dice que este más este es igual a este. Este más este. Este más este es igual a este. Pero aquí estos dos son ortogonales, así que el triángulo que se forma es un triángulo rectángulo, por lo tanto, aceleración de A con respecto a B igual a raíz de 3 al cuadrado más 6 al cuadrado
Y vamos a llamarle a este ángulo de aquí phi. Así que la tangente de phi es igual a 6 entre 3 y phi es igual a así que la aceleración de A con respecto a B es igual a 6.7 grados y es por segundo al cuadrado. Formando un ángulo hacia allá de 63.435 grados. Y si analizamos los resultados, obsérvese que la velocidad relativa va para allá, velocidad de A con respecto a B, que este ángulo y este ángulo son iguales, y esta es la aceleración de A con respecto a B. Que en ese instante la partícula, ¿cómo está? ¿Acelerada o desacelerada? Desacelerada. Este cuerpo A está desacelerado. Y visto desde B, aquí, no allá, desde aquí. Visto desde aquí, ¿cómo se mueve? ¿Movimiento rectilíneo o movimiento curvilíneo? ¿Rectilíneo o curvilíneo? Rectilíneo. Si estos ángulos son iguales, obsérvese por qué es rectilíneo y no curvilíneo. Porque esta sería la dirección tangencial y esta sería la dirección normal. ¿Cuánto vale la componente normal de esta velocidad? ¿Cuánto vale la componente de esto en esta dirección? 0. Y si no tiene componente normal, el movimiento, ¿cómo es? Rectilíneo. O curvilíneo. Puede salir cualquier cosa. Puede salir cualquier cosa. Pero véase, esa es la teoría. Cuando el movimiento es rectilíneo, si la velocidad y la aceleración van en la misma dirección, en el mismo sentido o en sentidos opuestos, el movimiento es rectilíneo. Pero si este ángulo no hubiera sido igual a este, el movimiento de este, visto desde este, iba a ser una trayectoria curvilínea. Sencillo el problema. Si yo le hubiera preguntado eso, describa el movimiento relativo de A con respecto a B, rectilíneo o curvilíneo, ¿cuánto hubieran podido contestar la pregunta correctamente? Esa pregunta no. Ah, La pregunta no, pero el procedimiento. pero eso es lo importante del análisis. Usted hizo los cálculos, interprete esos resultados. ¿Qué significa eso? ¿Vamos? Porque en este caso, la normal, ¿por qué esa? Porque esa parte de la normal, ¿por qué esa no la veo aún? Porque si esta es la dirección tangencial, esto nada más tiene componente en este eje. Y la dirección normal es perpendicular a la trayectoria y la velocidad solamente tiene componente en la dirección tangencial. Así que la dirección de la velocidad define la dirección tangencial y la dirección perpendicular a la velocidad define la dirección normal.
Y este solamente tiene componente en este eje y en este eje la componente de este cero. Es decir, esto es la aceleración normal, cero, y esto es la aceleración tangencial. Y la aceleración tangencial es responsable de los cambios en la magnitud de la velocidad. Y como no tiene aceleración normal, no hay cambios en la dirección y por eso el movimiento es rectilíneo. Cuando hay aceleración normal, el movimiento es curvilíneo. ¿Alguna pregunta sobre el problema? Inocente, ¿verdad? Sencillo cuando lo hace el profesor. Para extraterrestres, cuando el profesor le pregunta las mismas cosas en el examen parcial. Ni la calculadora la puede hacer, profe. Ni la calculadora la puede hacer. Ni la calculadora la puede hacer. Soluciones infinitas, Pero ese más error, profe. Te va a salir P. Van a ponerse ahí, hay dos sitios, hay uno se llama UTP y el otro se llama los HP de la UTP. El primer sitio se llama UTP, una tortura panameña donde los estudiantes ponen locura ahí. Y ustedes van y lo leen y se lo creen. Y el nuevo sitio se llama los HP de la UTP, los honorables profesores de la Universidad Tecnológica de Panamá. Pero así se llama, los HP de la UTP. No sabía eso. ¿No sabes los HP de los No, UTP? no, sí, yo no sabía los HP que sacaron. Y yo me pregunto, ven acá, estos estudiantes tienen tiempo para ponerse a hacer sitios web y a poner cosas en el sitio y no usan el tiempo para estudiar. No es un poco ilógico. Y ustedes ahí se desquitan y después dicen, el profesor Cedeño puso un problema que ni la HP calculadora resuelve. Ahí yo los he leído de vez en cuando me quiero reír un rato. No les contesto, no está perdiendo el tiempo. Pero usted tiene que escribir, no matriculen conmigo, para que tengan menos cosas. Bueno, eso significa. Lo escribe usted mismo y así califica menos parcial. Si ustedes matricular conmigo o no, esa es decisión suya. Yo vengo y cumplo con mi trabajo de explicar. Y ahora usted tiene que cumplir con su trabajo de ir a estudiar. ¿Vamos? Pero no me puede decir que les he puesto problemas que no he explicado. O problemas que no se pueden resolver. Eso está como cuando fui al cañón del Colorado a tomar un tour ahí en mula, bajando en mula al cañón del Colorado. Y el guía lo primero que pregunta, ¿hay alguien que nunca ha montado caballo? Yo. ¿Y por qué pregunta eso? Dice, porque tenemos caballos que no han sido montados. ¿Qué significa eso? Que si tú nunca has montado un caballo, te van a dar un caballo que nunca ha sido montado, o te van a dar un caballo que ya está domesticado. Domesticado. Así es que yo no le traigo problemas que nunca han sido resueltos, ya le traigo problemas que han sido domesticados desde hace rato, pero a veces usted no lo llega a domesticar. ¿Estamos bien? Pero veas, esas son las preguntas interesantes. Escriba el movimiento de A con respecto a B, rectilíneo o curvilíneo. Pregunta sencilla y usted se queda, y cada vez que he hecho esa pregunta, la mayoría de las veces me la dejan en Blanca. blanco, porque no tienen ni idea de cómo interpretar los resultados que obtuvieron. No tienen ni idea de cómo interpretar los resultados. Vamos a hacer otro problema. Entonces, este es movimiento relativo dependiente y movimiento, esto es dependiente y esto de acá es independiente, así que es un problema de dos pájaros de un solo tiro. Se cubren dos cosas al mismo tiempo del mismo problema. ¿Vieron la diferencia entre el dependiente y el independiente? El dependiente depende de la cuerda y el independiente ya no tiene que ver nada con la cuerda.
Bien. Vamos a dejar algo más aquí para ver que encuentro que sea simpático. Está simpático, vamos para allá, ¿no? Hace que la mano y el libro y el primero que vi, la primera favorita, enseguida digo, esto estaba simpático, vamos a ver. Está súper simpático. Carrerita, carrerita, un circuito básico. Dice, un automóvil de carreras, un automóvil de carrera ingresa a una curva de la pista con un radio de 70 metros. Cuando el automóvil ingresa a la curva, en la posición mostrada en la figura, se desplaza a una rapidez de 120 kilómetros por hora y la misma aumenta a razón de 5 metros por segundo al cuadrado. Es decir, la aceleración tangencial es más 5 metros por segundo al cuadrado. Positivo porque está aumentando la rapidez. 3 segundos más tarde, En este punto, T sub 0 es 0 y nos dicen que cuando T es igual a 3 segundos, determinar V, Vx, Vy, AN, nos dicen encontrar las componentes X y Y de la velocidad y la velocidad total a los 3 segundos y la aceleración normal y la aceleración total del automóvil a los 3 segundos. En T, 0 está aquí y él se va moviendo para allá. Y va en una trayectoria circular y el círculo es una trayectoria curvilínea. Así que cuando estamos por aquí, esta va a ser la aceleración normal y esa es la dirección tangencial y nos dicen que esto es
constante y eso representa el cambio en la rapidez con respecto al... ¿Qué tenemos aquí? 120 kilómetros por hora. Por acá tenemos metros. Así que, ¿qué me dicen las unidades? Hay que pasar de Que no puedo trabajar haciendo un popurrí de unidades. Así que, ¿qué se hacen? Se adoptan las unidades básicas del sistema. Y para la distancia, ¿cuál es la unidad básica? Metro. Y para el tiempo, ¿cuál es la unidad básica? Segundo. Así que tenemos que la velocidad 120 kilómetros por hora por 1000 metros, 1 kilómetro por 1 hora, 3600 segundos, y nos queda que la velocidad es de 33 1/3. ¿Cuál de las dos notaciones es preferible? ¿La de arriba o la de abajo? ¿Por qué la de arriba es preferible a la de abajo? Más preciso, exacta. Exacta. La otra usted va a truncar ahí dependiendo de cuántos decimales y muchas veces cuáles las consecuencias del truncamiento. Que la respuesta al final no le da la respuesta correcta aunque no haya hecho nada mal, porque se le va quedando un reguero de decimales por el camino y el error se va. Como la de ustedes dan en algún curso de propagación de errores. Sí. Ok, así que ya saben de lo que estoy hablando. Ese truncamiento se va propagando el error y el error se puede en muchos casos amplificar. ¿Estamos bien? Bien. ¿Qué sabemos? De V de T es igual a así que dV es igual a 5 dt y eso lo vamos a integrar de 0 a 3 y lo vamos a integrar de 33 1/3 a V. Así que V menos 33 1/3 es igual a seguramente. Okay. ¿Estamos bien? ¿Y esto qué representa? Profe, La rapidez. eso es para sacar la velocidad en el segundo 3. A los 3 segundos. Yo lo estoy poniendo aquí en T0 y estoy diciendo que aquí esté igual a 3. vamos a llamarle a esta distancia S. ¿Y esto qué es? De S. De T. Así es que ds es igual a V por un dt. Pero mucho cuidado, porque esto es constante o es variable de 0 a 3. ¿Constante o variable? Variable. Y aquí, si usted hubiera integrado en forma indefinida,
le hubiera quedado. Así que, ¿qué reemplazo aquí? Digo, no reemplazo ahí. LT. Esto. 4 de cada 5 de ustedes que reemplazan ahí. Porque esto solamente ocurre en un instante, y esto aquí no es en un instante, es en un intervalo. Así que usted tiene que conocer o poder distinguir la diferencia entre instante e intervalo. Esto es lo que ocurre únicamente en T igual, pero aquí usted va a integrar entre 0 y 3. Así que le va a quedar que S es la integral de 0 a 3 de 33 1/3 más 5t por 1 dt. Así es que S es igual a S. 33 1/3 por 3 menos 0 más 5 entre 2 por 3 al cuadrado menos 0 al cuadrado. A ver. Así que... esto es 100 más 52 enter 3 al cuadrado por ¿y eso para qué me va a servir? Para encontrar eso. Porque S es igual a rho Z. ¿Y esto aquí en qué está? En radianes. ¿Y por qué está en radianes? Porque cuando usted dice 122.5 metros entre 70 metros igual a Z, esto se le va con esto, ¿y en qué unidad le queda eso? Adimensional. Y el radian es adimensional. Así es que 1.75. bueno, dígame. No me quedó muy claro qué simboliza el valor de eso. S es la longitud de este arco, la distancia recorrida por el automóvil en la curva circular en 3 segundos. Es la longitud del arco. Así que Z nos da 1.75 radianes por 180 grados pi radianes, así que 180 por y 6 con pi enter. Okay. Así que en realidad el auto, ¿dónde se encuentra? A los 3 segundos el auto se encuentra aquí y este ángulo equivale 100.2676 grados. Esto a los 3 segundos.
¿Y qué sabemos a los 3 segundos? Que la velocidad es de 48 Hz. Menos un segundo. Y nos dicen que encontremos VXY, VY. Ok, así que este ángulo, ¿cuánto vale? $79.73. Y este ángulo, ¿cuánto vale? Que le voy a llamar phi. ¿Cuánto vale phi? Y este ángulo aquí, ¿a qué es igual? A phi. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, Vx aquí es igual a V multiplicado por el coseno de phi, y Vy es igual a V por el seno de phi. Así que eso sería Eso se lo da por hecho. Eso se lo da por hecho. $8.61, 52, 27, 23. alguna pregunta sobre cómo encontrar la velocidad total y las componentes en X y Y de la velocidad. Pues entonces es obligatorio para, en estos casos, que es como un arco, un círculo, sacar la parte de S para entonces poder conseguir los ángulos. Es una manera, hay otras maneras más complicadas. Lo estoy haciendo de la manera más sencilla La más posible. sencilla. Profe, y Las otras maneras requerirían cálculo vectorial y otras ñamuras ahí, así que sí. no quiero ponerme a derivar funciones vectoriales. Profe, en tal caso de que no hubiera sido 5 metros sobre segundo la parte de la aceleración tangencial, sino que hubiera sido cualquier otro número, se pone ese número específicamente. Y te pueden decir que está desacelerado, entonces va aquí, iría negativo. Profe, en tal caso que el problema no de Pero esa... no sé si comprendieron la diferencia entre esto y esto. Pero cuando he puesto este problema, 4 de cada 5, ¿qué valor reemplazan aquí? Ese. Y eso no es válido en un intervalo, y cuando usted integra está trabajando en un intervalo. Y ese valor no es en un intervalo, es en un instante. Y tiene que comprender la diferencia entre instante e intervalo. Profe, y si el problema no da esa como tasa de cambio de la aceleración tangencial. Bueno, depende de qué datos hay? información tiene. Y qué, Ok. por ejemplo, a veces el problema dice, el auto recorrió, qué sé yo, 50 metros. Y te dan el valor de ese. Ese, exacto. Entonces, con los 50 metros que encuentra,
la Z y ahí te vas descomponiendo toda la diatrosa, depende de los datos. Pero básicamente estos problemas son así nada más la misma cosa, el que tienes, que andas buscando y cómo lo vas a encontrar. Bueno, vamos a terminar de resolver el problema, ya tenemos esto. Ya tenemos, ahora vamos con esto. Aceleración normal, ¿a qué es igual? A la rapidez sobre rho, al rapidez cuadrada sobre rho. La rapidez al cuadrado entre rho, así que eso es a los t igual 3 segundos, 48 un tercio al cuadrado entre 70. Bien. ¿Todo bien? Entonces, La aceleración. ¿qué tenemos en los 3 segundos? Tenemos esto. La aceleración tangencial va para allá. ¿Y cuánto vale la aceleración tangencial? Y este ángulo aquí es phi. Porque esto aquí es, esta es la dirección tangencial y esta es la dirección normal. Así que phi era que 10.2676 grados y esto valía 5. Y esto aquí vale 5. Así que esto aquí, ¿qué sería? La aceleración total. ¿Y cómo encuentro la aceleración total? Cuadrado más raíz de. Y voy a llamarle este ángulo de aquí beta y la tangente de beta es igual a 5 entre beta es igual a Cuando tanto para que 207 grados. Así que esto va hacia allá formando un ángulo de 10 más. magnitud, dirección de sentido. Así que este le sumo este y me da esto. Así que ya hemos cubierto problemas del material que nos quedan.
12 minutos ya no hay tiempo suficiente para hacer el problema. Así que le toca a ustedes ponerse a estudiar. ¿Alguna pregunta sobre esto? Entonces para el parcial vendría Movimiento rectilíneo y movimiento curvilíneo. Movimiento relativo dependiente, movimiento relativo independiente. Movimiento curvilíneo, usualmente de proyectiles en 2D. ¿Y qué otra cosa vimos? Vimos el análisis gráfico de las gráficas del movimiento. Okay. Básicamente ese es el tema. Las últimas 3 clases. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta sobre el problema? ¿Qué le pareció el problemita? Fácil cuando el profesor lo hace en el tablero, ¿verdad? Interesante, profe, está el problema. También se veía difícil. ¿Está difícil? A mí sí. Ay, Sí. ya. Oh, Sí, interesante, profe. es interesante, yo digo que sí. Después de eso ya no sé, ya no entendí nada. La vida. ¿Cómo es que no entendiste nada? ¿Qué fue lo que no entendiste? Ni sabe. Ni sabe, no lo entendí. ¿Cómo tomó los ángulos para V, X y Y? Bien, encontré este ángulo. ¿Y ese cómo lo encontré? Ese es igual a ρ por z. Y como tengo el radio de curvatura, ya encontré la distancia S, encuentro el ángulo. Y ese fue este ángulo. La velocidad, ¿cómo es? La velocidad aquí es tangente. Es decir, que este ángulo de aquí, ¿cuánto vale? 90 grados. Y nos dice que descompongamos esta velocidad en su componente horizontal y para poder hacer eso necesito ese ángulo. ¿Y qué ángulo tengo? Este. Con este, ¿qué puedo encontrar? Este de aquí, porque este más este, ¿cuánto vale? 180 grados. Y obsérvese, tengo este de aquí que vale 79,73 y ahora quiero este. Y la suma de este más este más este, ¿cuánto vale? 180, por lo tanto 90 menos esto me da esto. 90 menos esto me da esto. Y este ángulo es 90 grados, así que este de aquí es 90 menos phi, y este ángulo de aquí a acá es de 90 grados, así que este ángulo es phi. ¿Estamos? No sé si eso es jugar con los ángulos ahí. ¿Por qué? Porque necesito esto para poder descomponer en Vx y Vy. Y lo que hemos encontrado es esto. Vamos a ver quiénes llegaron después de parcelita. Es así. Esta es la tangencial y la normal. Blanco Ángel, Blanco Ya. Ángelo, Sí, ya pasa lista. de Lora,